Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio de Leamos Pues. Este espacio que está destinado para generar comuna de lectores, personas que se integren a esta tribu de lectores y generar esas semillitas de curiosidad, como siempre lo digo en cada transmisión, de libros posibles que podamos leer, hacer nuestros y empezar a disfrutar. Hoy tengo pues una maravilla de invitada, alguien que yo honestamente ya tenía tantas ganas de recibirle, de tenerla por acá, porque además de que sé que es un ser humano con una calidad extraordinaria, también forma parte del círculo de lectura a la cual estamos pues ahí cada 20 días hablando de un libro, de una temática diferente, es el libro que nos nutre y que empieza a hacer un disfrute en nuestros círculos, Jenny. Jenny, bienvenida. Carmen, muchísimas gracias. Quiero compartir que me siento muy contenta y que también quería estar aquí. Gracias por la oportunidad y bueno, pues es un libro para mí muy especial. Este libro que nos vienes a presentar, Sí. me encantaría que lo pusieras a cuadro Claro para que las personas lo vean. ¿Cuál es este libro, Jenny? Bien, bueno, este libro tiene por nombre ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? En realidad puede escucharse como muy trillado, porque es, bueno, yo lo puedo ver como imagínalo y lo vas a tener, ¿no? Sin embargo, está escrito por una psiquiatra. Ella es Marian Rojas Estape, es española y es investigadora. Entonces ella narra una experiencia que de hecho viene en el libro, donde cuando recién egresada viaja a Camboya para tratar con chicas, niñas, mejor dicho, que eran sometidas a la prostitución. Wow. Entonces ella, cuando va para allá, considera que es necesario atender a estas niñas porque ella habla de que no, el daño que le podemos hacer a nuestra mente en cuanto a las emociones y las situaciones negativas que podemos vivir van a impactar de forma muy negativa en la salud, o sea, en nuestro cuerpo. Entonces ella tiene muy clara la idea de que hay una unión muy especial entre la mente y el cuerpo. Está participando en varias investigaciones y también que aparecen aquí en el libro, pero aunque esté escrito por una médico, hay términos científicos, es un libro muy fácil de leer, no es complicado, no utiliza términos médicos que no podamos entender. Habla de algunas hormonas como son el cortisol, la oxitocina, que te describe específicamente qué son, cómo se secretan, en qué órgano y cuál es la función. De una forma muy sencilla. Muy sencilla, exactamente. Ok, bueno, pues voy a dar lectura a tu presentación, Jenny, Gracias. para entrar en materia con este libro que Sí. desde ya tengo mis comentarios, pero ahorita los haré. Sí. Bueno, ella es Jennifer Samantha Luna Flores, es mamá de 2 niñotes que la han construido, es hija de un par de seres humanos que ella admira mucho. Su profesión es química, farmacéutica, bióloga, egresada de la Universidad de Colima. Es maestra y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuauhtémoc. La filantropía es parte de sus principios. Se regocija poder ayudar a los demás. Disfruta mucho de una buena tarde con su esposo, de leer y continuar aprendiendo. Desde hace un año comenzó a trabajar en favor de los niños y niñas y mujeres con cáncer que apoya la Asociación Civil Nariz Roja. Yo creo que pues todos hemos estado ahí al pendiente de sus redes. También los invitamos a que la sigan porque pues esto está padrísimo que todos y todas sigamos apoyando, ¿no? Y felicidades por esa noble labor. Gracias. Bueno, pues ahora sí, llamado mi atención. La verdad es que cuando vi el título, como bien dices tú, bien dicen que las tintas a veces nos engañan, Sí. ¿no? Yo sí dije, va a ser como esta parte de la atracción o algo por el estilo, pero a lo que veo es solo el título, pero con un sentido diferente. Así es. De hecho, bueno, entiende tu cerebro, gestiona tus emociones y mejora tu vida. Parte de lo que quise compartirles esta mañana, este libro, es porque realmente nuestros pensamientos que generan emociones, y si estas son negativas, van a generar un impacto grave en nuestro cuerpo. Ella habla, o en este libro se habla mucho de la hormona del estrés, que es el cortisol. Esta hormona se secreta en las glándulas suprarrenales cuando nosotros nos encontramos frente a una amenaza, ¿sí? A una situación de alerta.
Incluso pues este estrés es bueno y es necesario para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos permite salir bien librados de una situación que pudiera poner en riesgo nuestra vida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este cortisol se mantiene elevado por bastante tiempo? Es decir, de forma crónica. Entonces, en lugar de ser bueno para nosotros, comienza a intoxicar nuestro cuerpo y es donde genera todo este proceso tan complejo y tan complicado. Bien, el punto más importante aquí es que, como ella lo menciona, nuestro cerebro no es capaz de detectar una situación real de una imaginaria. A mí eso me impactó, me encantó, porque vino a dar en el clavo de muchas situaciones y muchos procesos que yo he tenido que enfrentar como cualquier otro ser humano y que quizás yo sí le daba bastante importancia a quedarme en ese lugar. Y era como que es que no entiendo por qué y no entiendo por qué. Aquí hay puntos de que hay cosas que nunca voy a entender. Claro. Y que la idea es, o sea, salir. Pero créeme que me importó y que no quiero quedarme en más estados de ese tipo porque ahora comprendo lo que le pasa a mi cuerpo. Bien, perfecto. Entonces es por ello que que quiero compartirlo con los demás y que conozcamos. Dicen por allí, o lo leí por allí, mejor dicho, comprender es aliviar. Sin duda. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que realmente sucede, qué está pasando con tu cuerpo, Claro. puedes hacer mucho por ello, ¿no? Claro. Salir de allí. Entonces, como te comentaba esto de que el cerebro no detecta, y eso es una realidad porque esta investigadora lo que hace es ello, hacen pruebas donde estudian cerebros y ven que realmente, o sea, de hecho ella menciona algo interesante, dice, a veces nosotros hemos pasado por situaciones como un accidente, algo muy duro, muy difícil también, y bueno, al final batallamos mucho con eso, pero a veces lo volvemos a imaginar y nuestro cuerpo vuelve a liberar esa sustancia, en este caso cortisol y otras que vienen con ella. Exacto, y volvemos a vivir lo mismo, ¿no? Si tú te das cuenta, en la actualidad, pues, como hemos venido viviendo, como se han presentado las situaciones, ese vaivén de venir al trabajo, de ir a casa, de los niños, de querer tener nuestra vida propia, pues nos genera querer ser todo a la vez y ese estrés. Entonces, si vivimos en un estado crónico de estrés, entonces eso quiere decir que tenemos el cortisol elevado prácticamente todo el tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Debilidad del sistema inmunológico, incluso diabetes, y ella te especifica exactamente por qué. No sé si has escuchado que dicen, es que de un susto le dio diabetes. Sí. Y no creíamos, o sea, bueno, pero ya científicamente te explica por qué. Hay una razón, claro. Aparte de la debilidad del sistema inmunológico, pues bueno, cosas como la caída del cabello, debilidad, tu piel áspera, o sea, son bastantes situaciones que considero que debemos de cuidar. Y otra, y no menos importante, es la capacidad cognitiva, ¿sí? Cuando nos mantenemos estresados crónicamente o con estos niveles de cortisol elevado, nuestra corteza prefrontal también se bloquea y no podemos pensar ni tomar las decisiones acertadas ni adecuadamente o las que mejor convengan en ese momento. Igual, no podemos aprender, no podemos adaptarnos a lo que está porque no podemos ver más allá. Fíjate qué importante es todo lo que dices, a lo que veo el libro, psicoeduca. Sí. Respecto a lo que te sucede en tu cuerpo, en ese momento, cómo una cosa toca a la otra. Y esto es bien importante porque incluso como psicoterapeuta, cuando me toca hacer las exploraciones con mis consultantes, hay muchos síntomas que no relacionan, que tienen que ver producto del estrés. Y entonces las personas de repente dicen, ¿a poco eso también va? Claro que sí, esto viene con el estrés, ¿no? Incluso dicen, ay, es que últimamente ando tan desmemoriada, Carmen, todo se me olvida, como que no retengo, como que digo, ¿a qué venía? ¿A dónde iba? Le digo, bueno, pues entonces hay que revisar tus niveles de estrés, ¿no? Porque a lo mejor estás liberando mucho cortisol y ni cuenta te estás dando, y eso pues tiene que ver con esto. Así es, totalmente. Y es un capítulo pequeño donde habla sobre el cortisol y todo el impacto que tiene en el cuerpo cuando este se mantiene elevado, decimos, a niveles altos y de forma crónica. Porque repetimos, es necesario y es bueno que tengamos estos picos de cortisol. Porque te activa. Porque te activa, exactamente. Incluso otra parte interesante que te dice, bueno,
¿Qué es lo que sucede cuando se eleva el cortisol? Se bloquea la producción de insulina por medio del páncreas para que se produzca glucosa suficiente, se va a músculos y tú tengas la energía suficiente para moverte a actuar, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pero también habla de muchas experiencias que ella ha tenido en consulta, ¿sí? Y te habla de muchos, ahora sí que en alguno pudieses encajar, cuál es tu problemática, cuál es la situación a la que te has tenido que enfrentar y cómo es que ella les habla. Entonces está muy interesante, habla sobre la autoestima, habla sobre el amor propio y también te da una pauta para que tú reduzcas esos niveles de cortisol y que no vivas estresado. Y es una pauta porque no puede ser una receta de cocina, claro, ya que todos somos, sentimos y pensamos de forma diferente, pero podemos tomar alguna de ellas que nos permita hacerla. Claro. Y para mí, la más importante o la que impactó más en mi vida es la de educar mis pensamientos. Claro. Wow, cuando yo leo esto de verdad y escucho todo esto, créeme que no es fácil, lo tengo que decir porque no es como educo mis pensamientos y lo logras en un 2x3, pero cuando te das cuenta que realmente esa es tu problemática, trabajas en ello y creo que es lo que debes de hacer. Y es que debe ser en un proceso, ¿no? Así es. Porque así mismo tampoco no llegas de la noche a la mañana con un pensamiento distorsionado, digámoslo así, o fantasioso, catastrófico, negativo. También sin darte cuenta lo fuiste practicando hasta llegar a esto. Así no porque uno quiera y se ponga creativo para eso, sino porque de repente cierta situación puede hacer que esto se ponga de manera más factible, ¿no? Como lo dijiste tú, el estrés crónico, ese chiquito pero sostenido por mucho tiempo, que ya no normalizamos, nos adaptamos, ¿no? Perdemos el tamizaje de esto. Entonces, pues qué maravilla. ¿Pone estrategias o qué es lo que pone la parte de volver a reentrenar al pensamiento? Sí, da estrategias, pautas. Por ejemplo, una de ellas donde dice educa tu voluntad. O sea, en realidad es, por ejemplo, debemos de ser muy firmes en esa situación. Y ella habla de no me como un dulce, ¿sí? Son como para que logres lo demás. En este caso, que serían los educa tus pensamientos. No hago esto, por hoy no hago esto, por hoy no hago. No se trata de limitarse, sino como de ejercitar voluntad. Entonces está interesante cómo lo menciona. Habla sobre la importancia del ejercicio, pero desde, no nada más, haz ejercicio. O sea, haz ejercicio porque te va a bajar el cortisol. No, ¿por qué te lo va a bajar? Entonces, todo esto es interesante y creo que nos da un contexto amplio, un panorama mayor para que tú realmente lo comprendas. Entonces yo considero que una vez que comprendes que realmente lo que sucede con tu cuerpo, pues te queda trabajar en ello. Fíjate, ¿cuántas ocasiones me quedo pensando? No vamos con el médico o la médica o la psicoterapeuta o el psicoterapeuta, ¿no? El psiquiatra, la psiquiatra, y las recomendaciones suelen ser muy similares. Sí. Es que haz ejercicio, ¿no? Sí. O come mejor, por ejemplo, y nos queda claro. De hecho, yo creo que antes que vayamos, dicen, ya me van a poner a comer mejor y hacer ejercicio. Que me van a decir, sí. Pero este punto es clave porque no solamente es algo que tengo que o debo de, porque si el cerebro lo toma como una orden, ¿no? Claro. Como una imposición. Y desde la imposición no nos agrada. Pero este tipo de literatura ayuda a la comprensión, pero a tomar la decisión desde la conciencia. Así es. Y desde la conciencia se traduce como un acto libre, completamente libre, que yo tomo y que es amoroso, que viaja mi entendimiento personal y desde aquí, desde adentro, desde mí, tomo la decisión de hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces es por ello que significa mucho para mí. De hecho, da muchas conferencias, es tan divertida que también, vaya, contagia, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, otra cosa que ella habla mucho es sobre cómo debes de desarrollar, cómo deberías, porque repetimos, no se trata de una orden, sino cómo deberías desarrollarte en tu contexto, en tu vida diaria. Y, por ejemplo, ella menciona, evita juzgar, ¿no? Evita juzgar. Y, ojo, porque cuando nosotros juzgamos, nos estamos enojados y estamos liberando cortisol, o sea, claro. Y estamos aunado al estrés de ir para allá, para acá, cumplir con un horario, etcétera, deudas, casa, además.
Entonces todavía nos damos el tiempo de estar juzgando a los demás, de liberar más cortisol y de dañarnos más. Entonces ella también menciona algo que me gusta mucho, porque dice, hay cosas que de veras no podemos, hay personas que no podemos evitar juzgar porque realmente rebasan nuestros principios, claro. Pero simplemente me aparto. Claro. Aquí también van a poder leer sobre las personas tóxicas, y ella te dice, aléjate de las personas tóxicas, porque también son muy dañinas para nosotros, porque producen esa parte, o sea, esa negatividad, esa elevación de cortisol. La verdad que no quiero hablar más, porque me gustaría que se diese la oportunidad, o sea, de leer. Está muy facilita la lectura, muy interesante, no está para nada aburrida, porque en cada mete muchas anécdotas, muchas situaciones así, donde, bueno, te permiten comprenderlo mejor, ¿no? Disfrutarlo realmente. Pues mira, está bien, porque no se los espoleamos. No. Ahí está para que lo puedan adquirir. Exacto. Y además con lo que acabas de escribir ya es como un como ya un parteaguas de lo que va a haber allá adentro. Yo creo que ahorita para el ser humano postmoderno, tener este tipo de libros y tener este tipo de conocimiento y hacerlo nuestro nos ayuda muchísimo, porque, bueno, no sé si lo sepan, pero la enfermedad número 1 a nivel mundial es la depresión. Entonces eso habla de una construcción de una sociedad, ¿no? Donde estamos, en lo que tú decías al inicio, multitask, en esta cuestión de hacer muchas cosas, en una sobreexigencia y en esta parte de una autoexplotación en aras incluso del éxito personal, ¿no? Sí. Que por ahí también hay muchos autores que hablan de esto. Byung-Chul Han tiene libros maravillosos, es un filósofo oriental, tiene libros maravillosos que hablan de esto, pero qué maravilla el contar con estas herramientas, Jen. Sí. A mí me quedan solamente ciertas curiosidades. Ajá. ¿En qué momento de tu vida lees esto, no? ¿Y qué fue lo que a ti en lo personal te movió tanto que este libro, pudiste haber elegido cualquier otro, ¿cierto? Sí, pero claro, este en particular no lo veniste a presentar? Sí, bueno, son diversas situaciones. Creo que cuando decides hacer cambios en tu vida, cuando decides prepararte, cuando decides crecer, te enfrentas a situaciones un poquito complejas, porque en realidad tienes que continuar siendo mamá, tienes que continuar cumpliendo con un trabajo. De repente, por ejemplo, pues tengo un hijo más que adolescente, pero por allí como que algunas situaciones no como me hubiesen gustado o no como yo las encuadré, que también eso es algo negativo porque esperas de la otra persona cuando en realidad esa persona tiene sus propias ideas, su propia vida. Entonces me sentí así, me sentí cansada, me sentí agotada, no podía ver más allá de mi entorno, sentía que no crecía, o sea, así, siento que no avanzo a donde yo quiero llegar. Entonces, me lo encontré en una conferencia en YouTube y me llamó mucho la atención, pero fue muy, la semillita me dejó. Entonces veo el libro y wow, o sea, dices, me encantó. Aquí está. Y ojo, o sea, porque es un trabajo diario, ¿no? O sea, no significa que como ya lo sé, o sea, yo ya soy otra persona y no vuelvo a caer en estados de cortisol elevado, ¿no? Sí, pero la idea es detectarlos y salir lo más rápido posible, claro. ¿No? Evitar que sigan intoxicando mi cuerpo, porque hay otras enfermedades que, repito, pues derivan de todo esto, ¿no? Y la depresión pues es secundaria también a vivir con niveles de cortisol elevados, niveles de estrés elevados. A mí lo personal, incluso por lo que me dedico, desde ya el libro va a formar parte de mis libros en espera, que por ahí tengo, termino uno y luego digo, ya sigue este. ¿Por qué me encantó la temática? Porque es psiquiatra, como lo dices tú, pero esta parte de unificar cuerpo y mente se me hace súper interesante, y la verdad es que la mayor parte de la medicina lo separa increíblemente. Desde el modelo médico incluso es una separación que me parece que salimos perdiendo, y desde ahí hay muchos sesgos en este campo. Entonces, el que ella unifique y te dé no solamente lo que pasa, vamos, a nivel bioquímico y esto, sino también el ver al cuerpo, el escuchar al cuerpo, el entender al cuerpo y sentirte pertenecida a tu cuerpo como una forma más de habla del mismo cuerpo, de lo que estás viviendo ahí, ya me encantó.
el hecho que se una y que desde ahí se reúna, bueno, es muy enriquecedor. Entonces, Sí. pues yo para mí ya será Honestamente. un libro en espera. Es tuyo, Carmen. Tengo uno especial. Muchas gracias. Sí, Muy sí, bien, sí. muchas gracias. Sí. No, pues qué maravilla, Jenny, te agradezco muchísimo el que compartieras con nosotros y nosotras. Por favor, atrévanse a preguntar por el libro. Cualquier comentario que nos dejen por ahí, va a ser un gusto y un placer leerlos y leerlas. Recuerden que este espacio está hecho precisamente para la tertulia de compartir, no solamente para que estemos aquí dos personas hablando de un libro. Me parece que eso es muy chiquito, sino que se abre con todos ustedes y con todas ustedes, pues porque nos interesa el acercamiento, nos interesa lo que tengan que decir. Si alguien ya lo leyó, por favor pónganos sus comentarios. Si alguien se sintió identificada o tiene alguna pregunta respecto no solo al libro, sino de cualquier otra cosa del tema o lo que sea, pues aquí estamos para ustedes. Hagamos común, hagamos esta parte del encuentro y disfruten mucho su día de hoy. Yo quiero por último hacer un pequeño detalle a nuestra invitada por su participación y por haber venido, y además sabiendo lo mucho que disfruta la lectura, porque pues es algo que compartimos. Te quiero regalar este pequeño librito con unos poemas por ahí sueltos de uno de mis más grandes amores. Yo tengo muchos amores. Él es Jaime Sabines, por supuesto, es uno de mis favoritos. Y quiero regalártelo, Jenny, en agradecimiento. Muchísimas gracias, Carmen. Yo lo recibo con mucho cariño. Muchas gracias. Muy contenta, gracias. Y pues por ahí nos estamos viendo. Por favor, recuerden que este espacio se transmite cada jueves en punto de las 10:15 de la mañana. No se pierda nuestro próximo invitado, porque por ahí tenemos un especial cuento que él nos va a hacer favor de narrarnos. Y en este cuento les voy a publicar todo para que lo sigan, por si tienen el interés de irlo leyendo, de irlo viendo, de irlo haciendo suyo, para que nuestro próximo invitado nos haga favor de poder algunas preguntas o algunos comentarios empezar a clarificarlo un poquito más. Cuídense mucho, tengan un excelente día y nos vemos el próximo jueves.